Programa 18. Temas para comprender el periodo 4. Conocer las causas y consecuencias de la guerra hispanoamericana. Cuba es una isla situada en el Mar Caribe. A partir de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos de América comenzaron un bloqueo económico, con el objetivo de debilitar al nuevo régimen. El bloqueo comenzó con la prohibición para comprar azúcar cubana, base de la economía de la isla. También se le dejó de vender petróleo. En 1962, el bloqueo se hizo total al asumir Cuba un sistema socialista. ¿Cuáles serán los intereses estadounidenses en Cuba? ¿Recuerdan alguna guerra reciente donde hayan participado los Estados Unidos de América? ¿Cuáles fueron sus motivos? Al finalizar el programa, podrán comentar su respuesta a estas preguntas. Durante 1898, Cuba fue el escenario de la guerra hispano-estadounidense, conocida en España como el desastre del 98. Este conflicto marcó la historia de Cuba y fue decisivo para su situación actual. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la guerra hispanoamericana? Anoten en su cuaderno la información que les permita responder esta pregunta. A finales del siglo XIX, las grandes potencias se disputaban las colonias por razones económicas. Un país se hacía más poderoso en la medida que su fuerza militar y su influencia económica se hicieran sentir en más territorios. Debido al aumento en la producción, gracias a la revolución industrial, los mercados internos eran insuficientes y existía la necesidad de abrir nuevas rutas para la exportación. Por estas circunstancias, las potencias europeas decidieron repartirse territorios, como el continente africano, con el fin de evitar una guerra entre ellas. Acuerdos similares buscaban la delimitación de zonas en Asia, especialmente en China. Sin embargo, los acuerdos no eliminaron por completo las fricciones entre los países y a finales del siglo XIX se suscitaron diversos conflictos como el de Portugal y Alemania por Mozambique. Los Estados Unidos de América no participaron en la repartición de África, por lo que tuvieron que buscar sus propias zonas de expansión económica en América. Esto los llevó a una confrontación directa con una antigua potencia colonial, España. Conozcamos las causas de la guerra hispano-estadounidense. Al finalizar el programa, deberán realizar una tabla con las causas y consecuencias de esta guerra. Los Estados Unidos de América buscaron expandirse, inicialmente en la región del Caribe y en el Pacífico, donde su influencia ya tenía presencia sobre todo en Hawái y Japón. En América y en Asia se encontraban valiosas zonas económicas de propiedad española, Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas, las Carolinas y las Marianas en el Pacífico. Cuba particularmente poseía un valor económico y estratégico que había provocado ya varias ofertas de compra de diversos presidentes estadounidenses a España, pero el gobierno español rechazó todas. Cuba no solo era una cuestión de prestigio para España, sino que se trataba de uno de sus territorios más ricos. La relación entre la población cubana y la metrópoli española se deterioraba, pues ésta se negaba a permitir el libre comercio de la isla con otros países americanos, en contra de los intereses de la burguesía y de los hacendados cubanos y estadounidenses, los cuales buscaban el desarrollo económico de su principal producto, la caña de azúcar. Bajo pretexto de cuidar los intereses de los estadounidenses que vivían en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos de América envió un acorazado de segunda clase, el buque Maine, que arribó a La Habana el 25 de enero de 1898, sin previo aviso al gobierno cubano. Como respuesta, el gobierno español envió al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. Días después, en el puerto de La Habana, estalló el Maine.
El gobierno español negó cualquier relación con el hecho, pero los Estados Unidos de América lanzaron un ultimátum exigiendo la retirada de España de Cuba. España decidió declarar la guerra ante la inminente invasión estadounidense a la isla. Es así como dio inicio la guerra. ¿Sabías que investigaciones posteriores a la explosión del Maine afirmaban que de haber sido atacado desde el exterior como se acusaba, el barco hubiera volado literalmente por los aires, cosa que no sucedió? De ahí la teoría negada, siempre por el gobierno estadounidense, de que la explosión del Maine fue planeada para tener un pretexto y declarar la guerra a España, adueñándose así de Cuba. ¿Ustedes qué piensan sobre esta teoría? Otro factor que influyó en el inicio de la guerra de los Estados Unidos de América contra España fue la prensa amarillista estadounidense encabezada por el empresario William Randolph Hearst. Hearst era dueño de varios periódicos y su intención como buen empresario era vender la mayor cantidad que fuera posible. Para ello se valió desde un principio del sensacionalismo. Hacía que sus periodistas redactaran noticias exageradas sobre las supuestas atrocidades que cometían los españoles en Cuba. Esto preparó a la opinión pública para el inicio de la guerra. Cuando el Maine estalló, el hecho fue publicado en primera plana con el titular "El Maine partido en dos en La Habana por un infernal artefacto enemigo". Mientras las comisiones investigadoras averiguaban cómo habían sucedido los hechos, el periódico de Hearst continuó publicando artículos contrarios al gobierno español en Cuba e hizo presión para que finalmente el gobierno estadounidense expidiera el ultimátum pidiendo la evacuación española de la isla. El conflicto hispano-estadounidense no fue repentino. Los Estados Unidos de América y España habían mantenido relaciones tensas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en la medida que los estadounidenses sostenían las bases de la doctrina Monroe. ¿Qué creen que pretendían decir los estadounidenses con la frase "América para los americanos"? Recuerden lo que vieron en el bloque 2. Con anterioridad a los hechos del Maine, el gobierno estadounidense ordenó a su flota del Pacífico que se dirigiera rápidamente a Cuba. 3 meses antes se había decretado un bloqueo naval a la isla sin que mediara declaración de guerra alguna. Los cubanos vieron en este conflicto una oportunidad para lograr su independencia y decidieron apoyar a los estadounidenses. En esta guerra las victorias navales fueron decisivas. La Armada norteamericana destruyó 2 flotas españolas, una en la bahía de Manila, en Filipinas, y otra en Santiago de Cuba. Luego de estas derrotas, el gobierno español pidió negociar la paz. Pero los cubanos no fueron tratados como esperaban, ya que a pesar de que la guerra fue ganada principalmente por su apoyo, se les impidió la entrada victoriosa en Santiago de Cuba, bajo el pretexto de posibles represalias. La guerra finalizó mediante tratados de paz y la nación victoriosa, los Estados Unidos de América, obtuvo el control sobre las antiguas colonias españolas. Veamos cuáles fueron las consecuencias de la guerra hispano-estadounidense. No olviden completar su tabla de causas y consecuencias. A partir de los acuerdos de París de 1898, los Estados Unidos de América controlaron Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Las restantes posesiones españolas en ultramar, incapaces de ser defendidas debido a su lejanía y a la destrucción de la Armada, fueron vendidas a Alemania. Después de la guerra hispano-estadounidense, el gobierno norteamericano justificó sus acciones con el argumento de que preparaba a las naciones subdesarrolladas para la democracia. La tutela estadounidense limitaba la independencia de los países. ¿Por qué? Sin embargo, no todos los países liberados aceptaron de buena gana la injerencia estadounidense. Por ejemplo, en Filipinas, los insurgentes que habían peleado contra el colonialismo español pronto empezaron a luchar contra las tropas de Estados Unidos de América.
En 1907 se le concedió a este archipiélago un autogobierno limitado. Finalmente, en 1946, lograron la independencia. Viajemos en el tiempo. Nos encontramos en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. Es 1901 y el senador estadounidense Orville Platt está proponiendo la creación de una enmienda de ley que determine las relaciones entre Estados Unidos de América y Cuba para que ésta pueda conservar su independencia. Tratando de asegurar la capacidad de los Estados Unidos de América de intervenir en Cuba, el senador Platt insiste en la necesidad de mantener tropas permanentes en la isla, para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa. El gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo afectó la enmienda Platt a Cuba? Oficialmente, las tropas estadounidenses abandonaron Cuba en 1902, pero la enmienda Platt logró sus objetivos concediendo al gobierno de Estados Unidos de América amplios márgenes de maniobra sobre la isla. En el caso de Puerto Rico, pese a un fuerte movimiento nacionalista, pasó a ser en 1953 un estado libre asociado a los Estados Unidos de América, con gobierno propio limitado, y sus habitantes recibieron la nacionalidad estadounidense, considerada por algunos como de segunda clase porque no gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Esta guerra formó parte del proceso que llevó a los Estados Unidos de América a colocarse como una de las grandes potencias mundiales, posición que ocupa todavía en nuestros días. Comenten en grupo, ¿recuerdan alguna guerra reciente donde hayan participado los Estados Unidos de América? ¿Creen que sus causas puedan ser similares a las de la guerra hispanoamericana? Si es así, digan por qué. Completen su tabla con las causas y consecuencias de la guerra hispanoamericana.